Bien, buenos días, soy Karina Strawich. Nuestro grupo está integrado por Ivana Bayay, Carolina Croce, Juan Fernández, Rodolfo Alvarado y quien les habla. Este trabajo que hemos realizado consiste en realizar un paralelismo entre la pandemia de la gripe española que ocurrió en el periodo 1918-1919 y la pandemia actual COVID-19. La pandemia de la gripe española se desarrolla en el primer periodo de 3 en el que se divide el siglo XX para ser estudiado. Eric Hobson lo denomina como la era de la catástrofe y la incertidumbre. El fin de la Primera Guerra Mundial marca el derrumbe de la sociedad occidental del siglo XX. El hambre, la miseria posguerra, en busca de nuevos horizontes, impulsa movimientos inmigratorios. Tanto, nuestro país se encontraba en pleno proceso productivo. Producíamos materias primas que eran exportadas. También se aplicaban políticas de apertura de mercados. Vivíamos en el modelo agroexportador. Esta pandemia, que se producía del otro lado del Océano Atlántico, era un problema que poco importaba al Estado argentino, ya que en esa época las enfermedades preocupantes eran la tuberculosis, la viruela, la peste bubónica y la sífilis. Sin embargo, la pandemia no tardó en arribar a América y por ende a nuestro país. Esta ingresa por el puerto de Buenos Aires en octubre de 1918, junto a los inmigrantes. Su desarrollo transcurrió en 2 etapas. La primera fue a fines de 1918, afectando la región central y litoral del país. La segunda, más cruel, afectó en el invierno de 1919, contraatacando a todo el territorio nacional. En 1918, cuando la pandemia llegó a Argentina, el sistema de salud era desigual. El sistema hospitalario existía solo en las grandes urbes, es decir, las zonas más pobladas y desarrolladas del país, que generalmente generaban la renta del país. Recordemos que con el modelo agroexportador se definió el asentamiento poblacional dentro de Argentina. No obstante, hacia el interior de Argentina, donde impactó con más fuerza, la población estaba desprotegida en lo referente al sistema asistencial. La intervención del Estado se restringía a entregar recursos a organizaciones de sociedad civil que estaban involucradas en las prácticas de asistencialismo o de prevención. Las provincias del norte y el noroeste de Argentina fueron las más afectadas, donde hubo mayor mortalidad por la gripe por el escaso acceso que había a la salud. Si bien no hay datos estadísticos, se tuvo en cuenta el número de médicos por habitante y en este lugar había muy pocos médicos. El sistema de salud, dentro de las políticas que tenía el Estado, era únicamente asegurar uno que otro sistema sanitario, como un lazareto o un sanatorio, incluso muchas veces provisorios, que daban asistencia y las medidas de salud en general fueron muy pocas, algo de restricción en cuanto al control de fronteras y la implementación de aislamientos en las intendencias locales. Es decir, que no existe una política de salud uniforme para toda la Argentina, menos aún un Ministerio de Salud que diera directrices en cuanto al manejo en todo el territorio nacional. Hablamos de que era un modelo liberal, ¿sí? El rol del Estado era asegurar que existiera algún sanatorio. La salud no constituía un derecho y la universalidad en el acceso a la misma menos aún, ¿sí? Se financiaba económicamente de los subsidios. Entonces, la salud de una persona dependía de la situación geográfica y económica de la persona, siendo los más afectados los pobres. Continúa Carolina. Bueno, la gripe española se da dentro del siglo XX, o del siglo corto, como lo dice Eric Hobson. Él lo divide en 3 etapas. Está la era de las catástrofes, que va desde 1914 a 1945, la edad de oro, que va desde 1945 a 1973, y el derrumbamiento, que es de 1973 a 1991.
Muchos de estos procesos históricos, como fue la Primera Guerra Mundial, la crisis de 1930, la Segunda Guerra Mundial, los conflictos militares del Oriente, la Revolución Cubana y la caída del Muro de Berlín, llevaron a transformaciones sociales y económicas, que trajeron aparejadas un modelo neoliberal, transformando el mundo en un mundo globalizado y multipolaridad mundial, donde un suceso que ocurría en un lugar del planeta afectaba al resto del mundo, creando así una aldea mundial. Estas transformaciones sociales llevaron a un mayor compromiso por parte del Estado. Surge el concepto de salud pública, que hasta entonces no se tomaba en cuenta, y como una obligación del Estado y un derecho de los ciudadanos. Pero este derecho a la salud no había alcanzado todavía su carácter de universalidad. Se da recién con la participación más activa por parte del Estado, con la participación activa de entidades sociales, como son los sindicatos, a través de las obras sociales, y a través de la participación activa de los individuos particulares, creando instituciones de salud privada. Todos ellos lograron y afianzaron el derecho a la salud y lo crearon, como lo conocemos hoy en día, como universal. Bueno, en la actualidad también podemos decir que existen varios modelos que se han tomado para controlar este tipo de crisis. Un ejemplo de eso es cómo se diferencian los estados del resto. Por ejemplo, podemos comparar cómo reaccionaron los países europeos versus los países asiáticos. La respuesta de unos y otros se vio significativamente afectada al grado de mortalidad por millón de habitantes y al control de la propagación de la enfermedad. Esto también se ve reflejado en cómo actúan los grupos sociales en ambos casos, unos con pensamiento colectivo o conciencia social, y otros con un pensamiento más individualista y cuestionador de las normas del Estado. En nuestro país, la situación del Estado Nacional al comienzo de esta pandemia fue bastante pobre. Se encontró primero con un sistema cambiado de un ministerio que había sido degradado a secretaría, el cual tuvieron que volver a cambiarlo para darle la posibilidad de el manejo de los fondos, de distribución de partidas, acceso a los profesionales. Y la verdad que fue un momento bastante tenso porque se tuvo que improvisar mucho sobre la marcha debido a que no se conocía mucho. Si bien se tomó como modelo lo que había pasado en Europa, en los países europeos como Italia y España, y bueno, eso sirvió como un modelo para seguir, a tomar algunas iniciativas. Lo importante es que al lograr volver a poner al ministerio, el rango de ministerio al Ministerio de Salud, logró suplir las necesidades imperantes de insumos, de personal, y como un primer abordaje de esta emergencia nacional. En este momento se instaura con una prisa mecánica y se pone a la orden del Estado todas las fuerzas económicas, aún con deficiencias presupuestarias y carentes de planes de organizaciones paliativas para contrarrestar la velocidad de propagación de la pandemia. Y casi con un sentido romántico de enfrentar y de conciliar con altos índices de profesionalización los saberes científicos, se evidencian las carencias estructurales del sistema sanitario y afloran las debilidades acudiendo siempre al auxilio salvador del Estado. Emerge aquí una desolación y un desasosiego poblacional ante las normativas de urgencias irreconocibles, firmes tomas de decisiones sin un proyecto de futuro, con acotada disponibilidad local de políticas públicas y ante un desorden masivo se mueven estructuras que parecían funcionar y que requieren expeditivas soluciones con reformulación de discursos y acciones difusas que dicen y se desdicen y que dan virajes comunicacionales permanentes. Salen a la luz pujas por instaurar líneas ideológicas diversas, mientras que ningún recurso parece suficiente para afrontar las malogradas salas de espera con amplios niveles de atención humanitaria y de profesionales capacitados, como único refuerzo de un sistema endeble que se aleja de a rato de las definiciones políticas.
y tomando como base que por definición el neoliberalismo surge como una fuerza de reacción a la intervención del Estado como garante de una mayor justicia social, es decir, una economía capitalista, un Estado benefactor, que fue la del siglo XX particularmente, las registradas a los fines de los años 20 y de la década del 70. Esta teoría parte de la base de que la economía es el factor fundamental del desarrollo nacional y considera mayor eficiencia en el sector privado. Como se puede observar tanto en la pandemia de principios del siglo XX como las que nos afecta actualmente, el grupo más perjudicado siempre es el mismo, es el grupo de la gente pobre, de los pobres, que si bien ha habido un avance en la tan buscada universalidad, el acceso a la salud sigue siendo todavía un sistema egoísta. Entonces, como reflexión, podemos pensar que deberíamos plantearnos como sociedad si queremos un sistema más justo y equitativo.